Todos conocemos a Stephen King como el maestro del terror, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el verdadero monstruo no está afuera, acechando en la oscuridad, sino que vive adentro de nuestra propia cabeza? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en su colección La Expedición. Son 4 relatos que en serio nos van a llevar justo al borde, al límite de la cordura. Y miren, este libro es mucho más que una simple colección de cuentos para asustarse. Es de verdad una invitación a asomarnos a 4 abismos. 4 vacíos distintos, y cada uno nos muestra una cara diferente del miedo psicológico. Aquí lo que importa, lo que de verdad da miedo, no es lo que está afuera, sino lo que llevamos por dentro. Justamente, esa es la genialidad de King. La cita que ven en pantalla, sacada de la introducción del libro, lo resume perfectamente. Él no se conforma con asustarnos y ya. No. Lo que hace es que empecemos a dudar de todo, de lo sólida que creemos que es nuestra realidad. Nos muestra ese horror que está ahí, escondido a plena vista. ¿Ok? ¿Listos? Nuestro viaje de hoy nos va a llevar por 4 paradas. Primero, La Expedición, que es un viaje interestelar con un precio, aterrador. De ahí nos vamos a quedar atrapados con un superviviente que va perdiendo todo lo que lo hace humano. Después, vamos a sentir ese pánico de la niñez con Abuela. Y para terminar, vamos a caminar por esa línea finita entre el genio y la locura en la balada. Y al final de todo, claro, vamos a ver qué es lo que une a estos 4 abismos. La pregunta que está en el corazón de todas estas historias es simple pero a la vez te pone la piel de gallina. ¿Qué hace falta para que nuestra mente se rompa? Lo que King nos enseña aquí es que cuando las cosas se ponen realmente extremas, la cordura es muchísimo más frágil de lo que nos gusta creer. Muy bien, arranquemos. Vamos con el relato que le da el nombre a toda la colección. Una historia que parece de ciencia ficción, ¿no? Pero que convierte lo que debería ser un milagro de la tecnología en una pesadilla existencial. A ver, imaginen esto, poder ir de Nueva York a Marte en lo que dura un parpadeo. ¿Suena increíble o no? Una maravilla. Pero, y aquí viene lo bueno, la historia nos lanza esta pregunta que es clave. Si el cuerpo se teletransporta en un instante, ¿qué pasa con la mente? ¿A dónde se va? Esta tecnología tiene un nombre, el salto. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Es la base de toda la sociedad en esta historia. Con ella mueven agua, petróleo y sí, al final también personas por todo el sistema solar. O sea, parece que solucionaron todos los problemas de la humanidad, ¿no? Pero claro, siempre hay un pero, una condición. Y es justo aquí donde la cosa se empieza a poner oscura. Los primeros experimentos con seres vivos, digamos que no salieron muy bien. Los ratones llegaban muertos o totalmente catatónicos. Algo horrible pasaba en ese instante del viaje. La solución que encontraron fue bastante simple. Hay que dormir a los pasajeros, ponerlos a dormir. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que no deben ver? Pongan atención a esto. Allí está la eternidad. Esas son las únicas palabras que logra decir un condenado a muerte al que mandan por el salto estando despierto, justo antes de morir. Y en esa simple frase se esconde todo el terror del viaje. El punto clave es este. Resulta que es así de simple y así de aterrador. Mientras el cuerpo viaja en una milésima de segundo, la mente, la conciencia, se queda completamente sola en un vacío blanco infinito, sin nada, sin estímulos. Y para la mente, ese instante no es un instante, se convierte en una eternidad. Imaginen, miles, quizá millones de años a solas con sus propios pensamientos. Eso es más que suficiente para volver loco a cualquiera. Ok, dejamos el espacio y el horror cósmico para meternos en algo totalmente distinto. Olvídense de la tecnología y los viajes interestelares. Aquí el miedo es visceral, es primitivo, y todo gira en torno a una sola pregunta. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sobrevivir? Les presento a Richard Pine. Es un cirujano, pero con un pasado, digamos que complicado. El tipo naufraga y termina en el peor lugar posible, una roca pelada en medio de la nada en el océano. No hay comida, no hay esperanza, solo está él, su diario y todos los secretos que lo arrastraron hasta ahí. Y estas palabras, que él mismo escribe, nos dejan clarísima su filosofía. Una filosofía brutal,
para una situación brutal. Toda la historia la conocemos a través de su diario, así que somos testigos, página por página, de su descenso. Un descenso gráfico, directo, a la desesperación más absoluta. Y en su diario vemos cómo se desmorona todo y rapidísimo. Miren, el 26 de enero la preocupación es práctica. No hay nada que comer. Normal. Pero para el 28, después de cazar una gaviota, ya vemos un humor negro, retorcido. La cena está servida, caballero. Y tan solo un día después, el 29, la crueldad y la paranoia ya se apoderaron de él. Su humanidad se va deshaciendo, literalmente, bocado a bocado. Ahora cambiamos de nuevo. Nuestro tercer viaje nos lleva a un terror mucho más íntimo y sobrenatural. Un tipo de miedo que se alimenta de esas pesadillas que todos tuvimos de niños, ¿saben? Y de esos secretos oscuros que a veces se esconden en el corazón de una familia. La situación inicial es de una simpleza que asusta. Tenemos a George, un niño de 11 años, que se tiene que quedar solo en casa para cuidar a su abuela. Ella está postrada en la cama, inmóvil. Su mamá tuvo una emergencia y tuvo que salir. Lo que empieza como una tarea un poco incómoda, de a poco se transforma en una pesadilla total, cuando George se da cuenta de que su abuela no es para nada lo que parece. De hecho, el mismo resumen del libro ya nos lo advierte, y es una advertencia que da escalofríos. La abuela no es solo una anciana enferma, es una presencia maligna conectada con algo oscuro. Y el pobre George tiene que enfrentarse solito a un terror que toda su familia ha intentado barrer debajo de la alfombra durante años. Es la historia de cómo la inocencia se hace añicos cuando se topa con el mal en estado puro. Y llegamos a la última parada. Esta es una historia diferente. Es un descenso a la locura, pero lento, perturbador. Aquí se explora una idea que, si lo piensan, es terrorífica. La idea de que la locura puede ser contagiosa, especialmente cuando se mete en medio del proceso creativo. Aquí la cosa va de un editor de revistas que se topa con un escritor que es un genio, pero que está, profundamente desequilibrado. Este escritor está convencido de que en su máquina de escribir viven unos seres chiquititos, invisibles, a los que llama forates, y que son ellos los que le ayudan a escribir. Lo que al principio parece una simple excentricidad de artista, poco a poco se transforma en una obsesión peligrosa que ambos empiezan a compartir. Y esta frase lo dice todo. La locura no es simplemente algo que está en la cabeza de una persona. Aquí se presenta casi como una fuerza externa, como una criatura que está ahí, agazapada, esperando en la máquina de escribir, en el acto mismo de crear. La historia te deja pensando, ¿cuál es la línea que separa la inspiración de la paranoia? Bueno, después de este recorrido por 4 infiernos muy personales, es hora de juntar las piezas. ¿Cómo se conectan todas estas historias? ¿Qué nos dicen en conjunto sobre de qué está hecho el miedo? Cuando empezamos a conectar los puntos, salta a la vista un patrón muy claro. Primero, que la cordura es un hilo delgadísimo que siempre está a punto de romperse. Segundo, que la soledad es el combustible perfecto para el horror. No importa si estás en el vacío del espacio o en la casa de tu abuela. Y quizá lo más inquietante de todo, al final del día, el peor enemigo de cada personaje son ellos mismos. Se autodestruyen, ya sea por curiosidad, por hambre, por miedo o por pura ambición. Y así es como Stephen King nos deja con esa pregunta. Una pregunta que se te queda dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál es el verdadero monstruo? ¿Es la eternidad del salto? ¿Es el hambre que te consume? ¿Es la abuela que no es lo que parece? ¿O es la locura que susurra desde una máquina de escribir? ¿O será que el verdadero monstruo es simplemente la mente humana cuando la deja sola a su suerte, en la oscuridad? La respuesta, o la falta de ella, es quizás la razón por la que estas historias nos persiguen mucho, mucho tiempo después de cerrar el libro.